continuando con el avance de la materia de cirugía, vamos a hablar de las hernias de la pared abdominal. Definición y fisiopatología. ¿Qué es una hernia? La hernia es la protrusión de una víscera por un defecto anatómico en la pared que la contiene, ¿no? Por ejemplo, una hernia umbilical, ¿no? Puede generalmente salir una víscera, generalmente intestino delgado, y el defecto estaría a nivel de la pared abdominal. Componentes de una hernia: el orificio herniario, el saco herniario, el contenido herniario y el recubrimiento, ¿no? Tenemos aquí una imagen, ¿no?, que nos muestra en primer lugar el defecto de la pared. Puede ser la pared abdominal, ¿no?, la cicatriz umbilical, por ejemplo, ¿no? Y propios de la hernia tenemos el orificio herniario, que vendría a ser este, el saco herniario y el contenido, que generalmente es una víscera a nivel abdominal, si es que se encuentra ahí, ¿no? Y el recubrimiento, pues dependiendo, puede ser piel con tejido celular subcutáneo, etc. Los tipos de hernia importante a estudiar. Tenemos en primer lugar la hernia epigástrica, la hernia umbilical, las hernias inguinales y las hernias incisionales. Vamos a comenzar con la hernia epigástrica. Tenemos aquí un pequeño esquema. Este vendría a corresponder con la hernia epigástrica. Generalmente el anillo herniario de este tipo de hernia se encuentra formado por las fibras de la línea alba. Recordemos que la línea alba se encuentra sobre la línea media del cuerpo, ¿no? ¿De dónde a dónde se puede localizar esta hernia epigástrica, ¿no? En todo el trayecto desde el apéndice sifoides hasta el ombligo, sobre esa línea media, pues se puede encontrar esta hernia epigástrica, o también llamada hernia ventral, ¿no? ¿A qué se debe? Al aumento de ese déficit en la pared abdominal que lo contiene en esa región, ¿no? Y vale destacar que una presión intraabdominal aumentada puede hacer que esta hernia empiece a protruir, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra primera hernia epigástrica, o también llamada ventral. Veremos ahora lo que es la hernia umbilical. La encontramos, aquí tenemos la cicatriz umbilical, por lo tanto, esa corresponde a la hernia umbilical. ¿A qué se debe? Se debe a un cierre incompleto por un defecto umbilical temprano. Es decir, una hernia umbilical se debe a que no ha cicatrizado el orificio umbilical, ¿no? Entonces hay un defecto ahí, hay una apertura, ¿no? Generalmente ya se puede presentar desde los primeros años de la infancia. Normalmente una hernia umbilical puede cesar por sí sola hasta los 2 años. En caso de pasar esa edad, ya se considera una hernia umbilical complicada que necesita un abordaje quirúrgico, pero hasta antes de esa edad se espera su cierre espontáneo, ¿no? Y generalmente, como es un defecto ya congénito, solamente va a estar recubierta por piel. Ahí no hay aponeurosis, no hay ni tejido celular subcutáneo, solamente es una piel fina que recubre a esa hernia umbilical. La hernia inguinal la vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues tiene varios tipos y es importante identificarlos. Vamos a hablar ahora de la hernia incisional, o también más conocida como las eventraciones, ¿no? ¿A qué se debe una eventración o una hernia incisional? A un defecto de la cicatrización en la pared abdominal después del acto quirúrgico. ¿Dónde la podemos identificar? En esta región. Esta es una hernia incisional, o también llamada eventración. Como pueden observar en la imagen, ahí hay
una herida quirúrgica, ¿no? Y justamente en ese lugar pues hay un defecto en ese cierre quirúrgico, hay una debilidad en el cierre de los bordes de esa herida quirúrgica, por lo tanto por ahí es donde va protruyendo la hernia. Hay algunos factores de riesgo que facilitan la evolución a una eventación, el sitio de la cirugía, desnutrición, obesidad, inmunosupresión, por ejemplo, una presión intraabdominal elevada favorecen la aparición de eventraciones, ¿no? Y luego para ver lo que son las hernias inguinales, ¿no? Vamos a ver que son hernias, como su nombre lo indica, que se localizan en la región inguinal. Generalmente son más frecuentes en los varones, con un 25% de incidencia, en las mujeres solamente un 2%. Y existen 3 tipos de hernias inguinales: una hernia indirecta, una hernia directa y una hernia femoral o crural. Tenemos aquí un pequeño esquema, ¿no?, de la región inguinal, ¿no? Y vale destacar antes que es necesario ir recordando algo de anatomía de esta región inguinal, ¿no? Recordar ahí, por ejemplo, la localización del arco crural, ¿no? El arco crural que tendría más o menos esta dirección, ¿no? Eso es para nosotros ahora lo que es el arco crural. De igual manera, una referencia importante son los vasos epigástricos. Esa es la arteria epigástrica. Vamos a poner ahora la vena epigástrica, ¿no?, que son algunas referencias anatómicas importantes, ¿no? Recordemos que el conducto inguinal de igual manera presenta un orificio inguinal externo y un orificio inguinal interno, ¿no? Y es un conducto que tiene sus límites, sus paredes anteriores, superiores, anterior y posterior, ¿no? Y bueno, comencemos analizando lo que es la hernia inguinal indirecta. ¿A qué se debe esta hernia inguinal indirecta? Se debe a una debilidad adquirida en el anillo inguinal interno. Es decir, el anillo inguinal interno es el que se debilita, ¿no? Luego, es importante saber que en las hernias indirectas, el orificio de esta hernia se va a encontrar lateral a los vasos epigástricos. Recordemos que estos son los vasos epigástricos. La hernia indirecta se encuentra lateralmente a esto. Y generalmente esta hernia puede acompañar al cordón espermático, puede salir por el orificio externo del conducto inguinal y puede llegar hasta el nivel del escroto en los varones, ¿no? Entonces, vamos a dibujar ahora un pequeño esquema, ¿no?, de la localización de una hernia inguinal. Como podemos observar, esta imagen corresponde a una hernia inguinal. Y como podemos observar, se encuentra lateral, es decir, externamente a los vasos epigástricos. Vamos a ver ahora lo que es la hernia directa. La hernia directa, ¿qué es lo que se debilita? ¿Por dónde protruye esta hernia? Pues por la pared posterior del conducto inguinal. La pared posterior del conducto es el que falla, especialmente un área denominado el triángulo de Hesselbach. Ese lugar se encuentra en esta pared posterior del conducto inguinal, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente es un lugar formado por fascias y fibras aponeuróticas. Entonces es un lugar susceptible a dar estas hernias directas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A esto se le aumenta un aumento crónico de la presión intraabdominal. Ejemplo, un estreñimiento crónico, tos crónica, un esfuerzo urinario, un esfuerzo defecatorio crónico de igual manera
¿no? Más ese lugar de la pared posterior del conducto inguinal debilitado, pues nos va a originar una hernia indirecta. Algo importante, diferente a la anterior, que el orificio hernario de esta hernia directa se encuentra medial, es decir, internamente a los vasos epigástricos. Recordemos que estos son los vasos epigástricos, entonces una hernia directa, vamos a hacer el esquema, se va a encontrar por dentro, es decir, medialmente a los vasos epigástricos, ¿no? Entonces esa vendría a ser una diferencia importante, ¿no? El arco crural, por encima de este arco crural, una hernia indirecta es lateral o externa a los vasos epigástricos y una hernia inguinal directa es medial o interna a los vasos epigástricos. Bueno, y por último tenemos ahí lo que es la hernia femoral o también llamada hernia crural, ¿no? Está, ¿por dónde sale? Su nombre lo indica, por el anillo crural o anillo femoral. ¿Y dónde se encuentra este anillo femoral? Pues por debajo del arco crural, es decir, tiene una dirección caudal, ¿no? En la región inguinal. Generalmente es más frecuente en mujeres este tipo de hernia y tiene mucho riesgo de encarcelamiento, ¿no? Pues busquemos el lugar. Tenemos aquí el otro lado, este vendría a ser el arco crural, la arteria epigástrica, la vena epigástrica y el anillo crural, si recordamos, se encuentra en esta región, ¿no? Por debajo del arco crural. Y es ahí donde se encuentra la hernia crural o femoral, ¿no? Entonces, son los tres tipos de hernias inguinales que tenemos. Una hernia indirecta, una hernia directa y una hernia crural. Diagnóstico. ¿Cómo se llega al diagnóstico de una hernia? Generalmente el diagnóstico es clínico, es decir, nos basamos especialmente en la exploración física. Con la exploración física ya tendríamos que dar un diagnóstico de qué tipo de hernia tiene el paciente. Y podemos clasificar a estas hernias en hernias no complicadas y en hernias complicadas, ¿no? Las hernias complicadas, que las vamos a ver posteriormente, además producen en el paciente algunos síntomas como cambios en el hábito intestinal y síntomas urinarios. Eso ya nos indica que la hernia es complicada. Pero una hernia no complicada es una protrusión, ¿no? Que generalmente puede ser reductible, que no produce dolor ni molestias generalizadas. Muy bien, ¿cómo se diagnostican las hernias inguinales? Generalmente el paciente tiene que estar de pie, ¿no? Con la región genital e inguinal descubierta para poder hacer una buena exploración física, y lo que se va a poder observar va a ser la protrusión de la hernia en la región que anteriormente hemos visto. Va a haber un aumento de volumen de acuerdo a la hernia, ya sea indirecta, directa o crural, ¿no? Generalmente eso tendría que suceder solamente ya con el paciente de pie. Si esto no sucede, se le puede ayudar, se puede pedir al paciente que tosa un poco o haga la maniobra de Valsalva, ¿no? Esto se debe acompañar, como podemos ver en el gráfico, ¿no? Haciendo que el dedo índice se introduzca en el conducto inguinal mediante el orificio inguinal externo, ¿no? Tenemos el dedo índice, la región inguinal, buscamos el orificio inguinal externo, ¿no? Para esto hay que tener en cuenta esa dirección del pliegue inguinal, ¿no? Encontramos el orificio inguinal externo y posteriormente introducimos el dedo a lo que es el conducto inguinal, ¿no? Como se puede observar en esta imagen. ¿Qué es lo que vamos a ver? Esto nos va a tener que servir para poder diferenciar ya mediante esta maniobra si la hernia es indirecta
o si la hernia es directa. Por ejemplo, una hernia directa, ¿dónde se encontraría? Más o menos, si recordamos el anterior esquema, que lo vamos a realizar otra vez para comprender mejor, ¿no? En este es el conducto inguinal, perdón. En este lugar se encontraría el arco crural, ¿no? Otra vez realizamos lo que es la arteria epigástrica, la vena epigástrica, externamente o lateralmente se encuentra aquí lo que es una hernia indirecta, en esta región una hernia directa y por debajo del arco crural una hernia femoral o crural. Bueno, entonces, como vemos en la imagen, ¿no? Se está introduciendo el dedo en el conducto inguinal, ¿no? Una hernia directa, que vendría a ser esta, vamos a poner una D ahí, de hernia directa, y aquí una I de hernia indirecta, y aquí una F de hernia femoral. Si introducimos el dedo en esta región del pliegue, una hernia directa, ¿no? Se va a encontrar en esta región la hernia directa y la hernia indirecta, ¿no? La hernia directa, introducimos el dedo índice en el conducto inguinal, se pide al paciente que tosa o haga la maniobra de Valsalva, entonces la hernia va a chocar contra los bordes laterales del dedo índice, ¿no? Va a ser lo que ya se ve aquí, una protrusión contra el cuerpo del dedo. Pero si la hernia va a ser indirecta, se va a encontrar en esta región, ¿no? Se pide al paciente que tosa o haga la maniobra de Valsalva, entonces en la hernia directa se va a chocar con la punta del dedo índice, ¿no? Entonces recordemos, esa vendría a ser la diferencia, el dedo. Aquí arriba se encontraría lo que es la hernia directa, choca contra los bordes laterales del cuerpo del dedo índice, y la hernia indirecta es la que choca con la punta del dedo índice, como se puede observar en la imagen. Entonces, ese esquema del arco crural, los vasos epigástricos, ¿no? Y de acuerdo a eso localizar dónde se encuentra la hernia indirecta, la hernia directa y la hernia femoral, pues nos sirve de mucho para saber su localización y también llegar a su diagnóstico. Bueno, algunos otros conceptos que nos ayudan en el diagnóstico. ¿Cuándo se dice que una hernia es encarcelada? Cuando el contenido de esta hernia es irreductible, no se puede reducir la hernia, no vuelve a entrar otra vez a la cavidad que pertenece, se queda ahí, por lo tanto es una hernia encarcelada. Esto ya es una hernia complicada, ¿no? Una hernia encarcelada es una hernia complicada, irreductible, que necesita cirugía urgente. Y una hernia estrangulada, de igual manera, ¿no? Es una hernia que no se puede reducir, no vuelve a entrar, pero además lo importante es que tiene compromiso vascular, ¿no? Hay un compromiso vascular tanto de la hernia e incluso del contenido herniario que tiene esta, ¿no? Y ella nos puede dar datos de gravedad, por ejemplo, una piel violácea, un dolor intenso, ¿no? Que no calma, además de no reducirse la hernia, pues ya nos hace pensar en una hernia estrangulada, ¿no? Entonces tenemos aquí en esta imagen, en esta primera es una hernia encarcelada solamente, y en esta otra imagen podemos ver una hernia estrangulada. Vemos ya cómo se va afectando los vasos sanguíneos, y hay isquemia, ¿no? Dentro de lo que es la misma hernia, como el contenido que tiene. En casos graves de estas hernias complicadas se puede llegar
a una oclusión intestinal, incluso datos de abdomen agudo. Y vale destacar que en hernias de difícil diagnóstico se puede utilizar lo que es una ultrasonografía o ecografía o una tomografía. Muy bien, una vez ya diagnosticada una hernia, ver si tiene complicaciones o no, pues tenemos que pasar a lo que es el tratamiento. El tratamiento siempre va a ser quirúrgico. Y lo que se hacía, se sigue haciendo en algunos casos, es la herniosafia. ¿En qué consiste la herniosafia? En poder cesar lo que es la hernia con los propios tejidos del paciente, especialmente con los ligamentos que se encuentran alrededor de la hernia, especialmente en las inguinales. Como podemos observar en esta imagen, ¿no? Esta corresponde a una herniosafia. La incisión puede ser vertical, horizontal, ¿no? Se realiza la excisión del saco herniario, la excisión del mesenterio ahí comprometido y la sutura, ¿no?, continua de los tejidos adyacentes. A eso se refiere la herniosafia, que es un tratamiento quirúrgico. Y la hernioplastia se refiere a que se utilizan mallas sintéticas, y la técnica más utilizada es la técnica de Lichtenstein. Como vemos en esta imagen, esta es una hernioplastia donde se puede observar que se está utilizando una malla sintética para cesar el defecto, ¿no?, a diferencia de la anterior, que vendría a ser una herniosafia. Otros acápites dentro del tratamiento: las hernias pequeñas. ¿A quiénes consideramos hernias pequeñas? Las umbilicales, menores de 4 centímetros, o las otras hernias o eventraciones menores de 5 centímetros son consideradas hernias pequeñas. Generalmente en estas hernias pequeñas no es necesario el uso de mallas y generalmente un cierre primario tendría que ser suficiente. Una cirugía laparoscópica, ¿no?, lo que actualmente es lo que más se utiliza, tiene algunas ventajas. Nos permite observar las hernias directas, indirectas y femorales. Nos permite observar la posición de la malla, cómo ha quedado la malla, y algunos detalles no observables, ¿no?, a simple vista. Y como siempre tiene una buena recuperación. Lo que decíamos, las hernias no complicadas, es decir, las que no son encarceladas, las que no tienen estrangulación, pues se lo puede hacer una cirugía electiva. ¿Qué significa cirugía electiva? Una cirugía programada. Muy bien. ¿Y qué pasa con las hernias complicadas? ¿No? ¿Cuáles son esas hernias complicadas? Las que están encarceladas y las que están estranguladas. Recordemos que las estranguladas ya hay un compromiso vascular. En estas hernias complicadas, la cirugía tiene que ser urgente, ¿no?, pues tienen riesgo de ¿qué? De una perforación intestinal, incluso una necrosis del mismo saco herniario, ¿no? Tenemos una imagen aquí, una hernioplastia mediante laparoscopia, ¿no? Entonces, esos vendrían a ser los principales acápites dentro de lo que son las hernias de la pared abdominal. Y espero esto les sirva para su estudio.